final lo que se requiere es que la demanda se active, y eso cómo se logra es una agenda de reactivación muy centrada en los sectores priorizados, en vivienda, en manufactura, el sector agropecuario, economía popular y turismo. Creemos que son sectores adecuados por sus grandes encadenamientos y potencialidad futura. Eso sería lo mejor, que es bajar las tasas de interés. Así participaría el gobierno también, los bancos hacen su evaluación de riesgo y serían unas condiciones más favorables para todos. Hola a todos, un gusto saludarlos. César Pavón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Economía. Hoy es el episodio número 15. Nos acompaña Andrés Duarte, director de análisis financiero de la dirección. Andrés, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, entonces pues ha sido unas semanas de mucho movimiento. Con el equipo de investigación estábamos pensando qué temas serían relevantes para compartirles, y creemos que hay un tema que la audiencia en general nos ha preguntado, que es el tema del pacto por el crédito, y nos queremos enfocar un poco a entender y a explicar mejor este pacto. Yo creo que es un tema que va a ser fundamental no solamente el segundo semestre, sino además el próximo año. De hecho, las metas están hechas para los próximos 18 meses, lo cual va a ser un tema que nos va a interesar en los próximos meses, y quisimos explicarlo un poco mejor en vista de las varias preguntas que nos han hecho. También nos han preguntado de varios temas relacionados como inversiones forzosas, encajes, en general del sistema financiero, que creo que por la coyuntura vale la pena abordar. Antes de eso, pues también no podemos olvidar un tema que está muy latente en estos días, que es el tema del ACPM. Es una medida que naturalmente, y como hemos visto, nos ha afectado a todos, desde los bloqueos por las vías que afectan los precios de alimentos y la movilización de bienes y servicios, pero pues también muy afectado a todos los hogares, también por ejemplo los colegios, el trabajo. Entonces creo que es algo que también creo que vale la pena ahondar. No sé, Andrés, de pronto compartirle a la audiencia nuestra visión frente a ese tema. Yo digo que no incrementar esto, naturalmente el efecto es un déficit fiscal que al final pagamos todos los colombianos. Y yo sé que, por supuesto, el sector transportador tiene muchas deficiencias estructurales que hay que atacar, y ojalá que esto al menos sea la oportunidad para atender varios de los temas pendientes de este sector tan relevante. Pero sin lugar a dudas, el ACPM debería ser un tema donde todos consensuadamente estemos de acuerdo en que es necesario. Ya ahorita Andrés nos podrá compartir un poco el mecanismo y el déficit estimado para este año con base a lo que se ha discutido en la mesa de negociación. Pero yo digo que la idea general es no hacerlo, es un costo que todos estamos pagando, y que en un momento donde además hemos visto unas finanzas públicas estrechas, no solamente este año, sino también a lo que está proyectado el 2025, naturalmente seguir subsidiando este subsidio, que además es altamente inequitativo porque le llegan a las personas de mayores ingresos, pues no se considera conveniente en la coyuntura actual, por lo cual pues esperemos que de las mesas de negociación, y una vez se publique el podcast, ya al menos haya un norte en mantener esta medida. Vale la pena recordar que, y para que uno tenga presente, solo en el año 2022 el déficit llegó a representar 36 billones de pesos. Esto, cifras que uno puede tener en la cabeza y lo puede comparar, es más o menos 3 veces el presupuesto general de la nación para solo el Departamento de Prosperidad Social, es decir, toda la entidad que hace los subsidios y que da los subsidios del Estado. Es 2 veces lo que se ha esperado recibir de las reformas tributarias, de la última reforma tributaria. Y en general, pues es una parte muy importante que naturalmente, y por eso es la importancia y el énfasis que hacemos a que ojalá dentro de esta mesa de negociación se tome la decisión acertada de ajustarlo. El ritmo, digamos que puede ser un tema de negociación, pero no hay duda alguna que la coyuntura actual amerita y es importante tomar esta decisión con la mayor brevedad posible. Entonces, no sé, Andrés, si usted quiere compartir con la audiencia, antes de entrar al tema que queremos hablar, las cifras un poco del ACPM, que es algo que también nos han preguntado mucho. Perfecto, entonces normalmente el fondo de estabilización funciona como un fondo en el cual se acumulan recursos
en la medida en que en Colombia se paga el combustible más alto que el precio internacional y se desacumula en la medida en que en Colombia se pague a un precio por debajo del internacional. Lo que pasó a partir de la pandemia es que se quedaron los precios de los combustibles fijos bastante por debajo de los precios internacionales y se fue acumulando una deuda o un déficit por el cual termina respondiendo el gobierno, o sea, terminamos respondiendo todos con nuestros impuestos. Este déficit se vino corrigiendo en la medida en que se ajustaron los precios de la gasolina y como todos se recordarán, o si no les recordamos, para este año ya los precios que no están ajustados con los internacionales son únicamente los de la CPM. ¿Cómo se paga el déficit de este déficit? ¿Cómo se le paga en este caso a un Ecopetrol? Se le paga básicamente año vencido, o sea, eso es una cuenta por cobrar que tienen los refinadores y que termina pagando el gobierno con un plazo de un año. Entonces, ¿cuáles son las cifras para el próximo año? Tanto haciendo el ajuste como sin hacer el ajuste que se tiene planteado en este momento para la CPM. Hay una acumulación de 4,5 billones de pesos al cierre de junio. La acumulación promedio mensual es de 0,8 billones. Esto corresponde básicamente a esta diferencia de lo que se paga por la CPM a nivel interno y a nivel internacional. Entonces, si se mantiene este desajuste o esta diferencia para los 6 últimos meses del año, en este caso los 4 meses que quedan, la acumulación de esta cuenta por cobrar o el déficit ascendería a 9,3 billones de pesos. El ajuste de una tercera parte de este diferencial, si se aplica para los 4 últimos meses del año, que es lo que se estaría discutiendo en este momento con el paro, con la negociación relacionada con el paro, el déficit llegaría a 8,23 billones de pesos para acumulación año 2024 que se tiene que pagar, o sea que el gobierno tiene que pagar con nuestros impuestos durante el año 2025. César lo mencionó, pero lo reitero yo. Este ajuste era y es indispensable. Esta diferencia de precios la estamos pagando todos con impuestos y está generando un déficit que se trata de recursos que se pueden invertir en el resto de la economía. De acuerdo, y yo creo que ahí de pronto para lo que la audiencia está muy preguntando y probablemente cuando oigan este podcast ya se habrá resuelto varios de los temas que estamos discutiendo. Pero creo que ahí vale la pena tener en cuenta 3 factores. El primero, el tema fiscal. Ya Andrés compartió los temas de qué tanto implicaría esto al fisco no hacer o hacer gradualmente el ajuste. Yo creo que eso es muy importante. Y nuevamente repetir que al final es la plata de todos que estaría subsidiando este precio y que naturalmente pues nos cuesta. Segundo, que yo creo que es como la siguiente pregunta, es el tema inflacionario. Que todo el mundo pues nos consulta como cuál va a ser el impacto de esta medida. Yo sí creo que el mal necesario o el efecto indeseable de esta medida naturalmente es el aumento de precios. Cerca de pues una gran parte de los costos de transporte son la gasolina, eso no hay duda alguna, y de hecho pues nuestras estimaciones, la verdad, y lo publicamos no recientemente, desde principios de este año lo hemos venido insistiendo, era de hecho que el ajuste que veíamos viable políticamente era cercano a 2.000 pesos. Nuestras cifras eran muy cercanas, eran entre 1.800 y 2.000 pesos. Y en efecto, nuestra inflación esperada con base a no el impacto directo que esto puede tener, porque la verdad es que a uno no le aumentan los precios porque la gasolina de los transportadores aumente, sino porque eso naturalmente aumenta los precios de los alimentos, aumenta los precios de los bienes comerciales, y eso hace que al final sea un efecto indirecto en nuestros bolsillos, pero eran cercanos y muy en línea también con lo que comunicó el Ministerio de Hacienda, cerca de 30 a 35 puntos básicos con una medida de este estilo. O sea, 2.000 pesos, repito, aumentarían entre 30 y 35 puntos básicos la inflación. Lo cierto es que nosotros ya lo teníamos incorporado en nuestro modelo de este año, es decir, que nuestro pronóstico de inflación del 5,6% ya incluía este fenómeno, así que un incremento de 2.000 pesos no debería por qué alterarlo, sino pues ya está incorporado. Y ya el próximo año en principio está hablando de 4.000 pesos. Ahí se puede hacer una regla de 3 donde básicamente el doble del impacto sería entre 60 y 70 puntos básicos, que podría ser el incremento adicional de 4.000 pesos. Pues yo creo que esto va a ser el mal necesario. Afortunadamente ya estamos viendo una tendencia de descenso de la inflación
y ante la situación fiscal tan difícil, ese subsidio regresivo, pues sí creemos que es la medida acertada y conveniente el incremento de la CPM. Cierro solamente enfatizando que el impacto más fuerte que puede tener esto no es ni siquiera el tema inflacionario y el impacto indirecto, sino es permanecer en un constante bloqueo. Los bloqueos históricamente, en particular en el año 2021, sí son unos bloqueos permanentes y con un costo muy alto en la economía. Nos hemos dado cuenta que el impacto incluso puede trascender varios meses, no es un impacto transitorio, y yo sí creo que es una gran preocupación. Entonces ahí el mensaje es, por supuesto que el diálogo siempre es necesario. Es una muy buena medida que estén dialogando con los transportadores, viene una solución idónea no solamente a este tema, sino en general los temas estructurales del sector transporte, pero no a costa de primero un impacto vía precios por bloqueo. Ya estamos viendo los problemas de abastecimiento que tuvimos esta semana, esperamos que eso no se mantenga, y además de eso, pues los impactos que esto puede tener en el largo plazo. Nuevamente en el año 2021 fue, y el estudio del Banco de la República que se hizo al respecto es muy diciente de cómo bloqueos permanentes pueden afectar los precios y la actividad económica, no solamente del corto plazo, sino a mediano plazo. Y eso sin incluir la afectación de la vida de nosotros, nuevamente los colegios cerrados, el servicio público también afectado. Yo creo que esto es un gran problema que además afecta principalmente a los más vulnerables, en la medida que son los que mayor tiempo o más lejos viven a sus oficinas y se pueden ver más afectados por estas medidas. Entonces, pues, si queríamos hacer brevemente mención al tema, sé que varios nos han preguntado, ya compartimos estas apreciaciones, un tema que hay que monitorear, esperamos este diálogo surta resultados prontamente. Hay que ser conscientes que es una medida necesaria con el costo de corto plazo inflacionario, pero que debe ser atendida y que ojalá se haga y se tome la decisión a la mayor brevedad posible. Comparto ahora entonces el tema que queríamos enfatizar en ese podcast, y es algo que también nos ha preguntado mucho: el pacto por el crédito. Esto fue una iniciativa que anunció el Ministerio de Hacienda con Asobancaria hace unos días, donde llegaron a un acuerdo, y vale la pena mencionar que eso es un paso importante, un acuerdo entre el sector público y sector privado, de incrementar la cartera en cerca de 55 billones. Pero muchas personas han preguntado, Andrés, mira, pero esto qué significa, 55 billones frente a qué, o cuál es la medida, cómo lo van a comparar. Y por ello hay que partir primero como del ABC del pacto por el crédito, entender esto qué implica. Ya de pronto Andrés nos comparte cifras más detalladas, pero a grosso modo lo que les puedo resumir es: en los últimos 18 meses se han asignado cerca de 194 billones, cerca de 200 billones se han asignado a 5 sectores que fueron los priorizados, que son vivienda, manufactura, sector agropecuario, economía popular y turismo. Son los 5 sectores que fueron priorizados. En los últimos 18 meses se ha asignado un crédito cercano a 200 billones. La meta es que en los próximos 18 meses, es decir, el próximo año y medio, esta cartera y la apuesta que tienen y el acuerdo que hicieron es que aumente por lo menos en 55 billones, que llegue exactamente al valor de 249 billones, donde los sectores donde más se ve el beneficio o el incremento, naturalmente también por su propio peso, va a ser en los sectores de manufactura y vivienda. Y yo creo que esto es algo muy importante, Andrés, porque nosotros justamente hemos venido destacando que son los sectores no solamente más golpeados, sino además que mayores encadenamientos tienen en la actividad productiva. Entonces yo creo que es una buena noticia, y como tal desde el equipo de Corfi lo celebramos, creemos que es una medida oportuna, además mucho mejor de otras medidas que están proponiendo, como las inversiones forzosas. Podemos analizarlo ahorita más adelante, pero creo que antes de entrar a eso también me gustaría destacar que no, si bien es una condición necesaria para incrementar el crédito, no es una condición suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Para que el crédito aumente, ya se está dando una oferta de crédito de 55 billones. La pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo va a ser la demanda de este incremento de 55 billones? Y ahí yo creo que es muy importante el mensaje: no está garantizada esta meta, porque depende también de una agenda de reactivación muy importante en estos 2 sectores en particular, pero en general en los 5 sectores priorizados, para que se lleguen a esas metas.
de nada servirá un aumento de la oferta si no hay una demanda que esté demandando el sector privado estos créditos y que lleguen a cumplir la meta. Pero yo sí creo que en cualquier caso es un tema a destacar, lo vemos como algo positivo. No está garantizado, yo sí creo que eso es una apuesta importante que el gobierno tiene que tener presente y ojalá pueda activar mecanismos de demanda lo más pronto posible, pero sí va encaminado a una propuesta que es la coyuntura de desaceleración que tanto hemos hablado y discutido en este podcast y en nuestros informes, y sí es una medida relevante. No sé, Andrés, si usted quiere compartir un poco como las cifras y análisis, y ya entramos de pronto a temas o preguntas que nos han hecho sobre el tema que vale la pena aclarar. Perfecto, entonces el destino de los créditos es vivienda, manufactura, agropecuario, economía popular y turismo. Nosotros hacemos una agregación en la parte de crédito comercial con manufactura y turismo, y esto da como resultado que los desembolsos respecto a los desembolsos de los 18 meses anteriores, porque esto se mide en 18 meses, crecen vivienda 28%, comercial 27% y microcrédito se multiplica más de 5 veces. Eso es lo primero. Lo segundo, insisto, se trata de unos desembolsos durante 18 meses, entonces hicimos un ejercicio de simular que el desembolso efectivamente se realiza y se trata de créditos que no se vencen durante el periodo analizado, o sea 2025-2026, y para esto simplemente recordemos muy por encima los plazos de otorgamiento son unos entre 3 y 6 años el crédito comercial, más de 15 años el crédito hipotecario y más o menos 1 año y medio el microcrédito. ¿Eso qué quiere decir? Usualmente el crédito en estos sectores tiene unos plazos que es diferencial, ¿no? O sea, es decir, un crédito hipotecario en promedio 15 años. De acuerdo, desde el otorgamiento. No estoy diciendo que la cartera venza en esos plazos, sino cuánto dura un crédito que se otorga en este momento. Y eso necesitamos verificarlo para efectos de estimar el impacto que en el crecimiento de la cartera bruta iba a tener la implementación de este programa. En promedio, eso es lo que dura la colocación de cada uno de esos segmentos. De acuerdo. O sea, vivienda de promedio es un crédito de 15 años, el de comercio es... Entre 3 y 6 años, más o menos. Y microcrédito entre 1 y 2 años lo estamos poniendo en unos 5. Entonces, con esto, para que digamos se aprecie que se trata de un monto importante, especialmente porque si ustedes recordarán el crecimiento de la cartera está bastante flojo, o sea crecimientos nominales del orden del 1%, reales negativos. ¿Esto qué implicación tiene? Si nosotros estimábamos para la cartera total un crecimiento año 2024 de 1,1% nominal, o sea más o menos menos 4,5% real, el hecho de aplicar este programa teniendo en cuenta que serían solo 6 meses durante los cuales se aplicaría durante este año, y eso es un poquito optimista, ¿sí? O sea, poniendo la tercera parte este año, pasaríamos de un crecimiento de 1,1 nominal en cartera bruta total a 3,8%. Es un impacto gigantesco. Y en el caso esto ubicaría en el caso de 2025 el crecimiento nominal en 6,9%, que eso está regresando a los ritmos de crecimiento de crédito anteriores. Hay un par de anotaciones rápidas. Una tiene que ver con la medida reciente que tomó el Banco de la República respecto al encaje. Se está haciendo un ajuste de 1% en el encaje requerido, tanto en cuentas corrientes como cuentas de ahorro y CDTs, y ya les explico muy por encima en qué consiste. El encaje es básicamente, hay un porcentaje de los depósitos que todos ponemos en el sistema, me refiero cuentas de ahorro, cuentas corrientes y CDTs, hay un porcentaje mínimo que no se puede prestar, ¿sí? que no va a crédito, sino que se deja, pues digamos, en el Banco de la República, y esto le da estabilidad al sistema, entre otras cuando hay retiros importantes de parte de los ahorradores, por ejemplo. Entonces, esta medida, ¿qué es lo que hace? El hecho de que bajaran el encaje en 1% implica que va a haber más recursos disponibles para prestar. Lo que calculamos es más o menos entre 6 y 6,5 billones de pesos adicionales, o sea, muy por debajo de estos 55 billones, que como les digo, si asumimos que durante el periodo analizado de 18 meses no se vence ninguno de esos créditos, pues estamos hablando de que más o menos entre el 10 y el 13% de lo que se va a prestar podría salir de esa medida que acabaron de hacer en relación con el encaje. Y una última anotación que me parece muy importante, César, dado que hicimos referencia a esta propuesta con la que no estamos de acuerdo de las inversiones forzosas, y es la siguiente: ¿quién va a prestar
es el mismo que está asumiendo el riesgo, que es el mismo banco que es el más interesado en que los créditos salgan adelante. Por lo tanto, hay un estudio de crédito y se sobreentiende que estos 55 billones tienen que ser bien colocados. Algo que no necesariamente se cumple, me refiero a los criterios de riesgos, garantías, etcétera, algo que no necesariamente se cumple cuando se recurre a un mecanismo en el cual los bancos básicamente se obligan a hacer unas inversiones y es otro quien va a hacer la colocación de los créditos. Creo que tocó varios temas, doctor Duarte. Yo lo resumiría por un lado, el tema de los desembolsos se observa como un aumento importante frente al crecimiento y a un momento difícil del sector financiero. En segundo lugar, esto fue complementado, ¿sabes? Vale la pena notar que no es parte del Pacto por el Crédito, esto fue una decisión del Banco de la República de disminuir el encaje que puede ayudar incluso a mejorar estas cifras y a alcanzar esos objetivos de oferta por el crédito. Y el tercer tema, que yo además sé que a usted le gusta tanto, que es el tema de las inversiones forzosas. Andrés, acá les cuento que es un estudiado del tema de inversiones forzosas, lo ha leído bastante y sinceramente es un tema que nos han buscado bastante y quiero entrar un poco más en eso porque yo sí creo que al final un poco también no es que sea positivo por el simple hecho de que se esté mejorando la cartera y que seguramente habrá una mayor oferta en un escenario de reactivación muy necesaria, sino también porque el contrafactual, es decir, como el camino que hubiéramos seguido con la propuesta que estaba haciendo el gobierno de una inversión forzosa era muy diferente. Y se lo resumo para no entrar en los detalles, también con Andrés hemos hecho varios análisis del tema, dado que le gusta tanto, es las inversiones forzosas. Y a mí todo el mundo me pregunta por qué la inversión forzosa es mala. Creo que hay un sentido lógico muy claro, es que la inversión forzosa no opera bajo un sistema de mercado. Es básicamente el gobierno obliga al sector financiero, posiblemente, y vale la pena destacar también, así como uno critica la inversión forzosa, también debe criticar aquellos postulados un poco extremos que decían que la inversión forzosa iba a hacer que el gobierno pueda coger los ahorros de los colombianos. Yo creo que también es completamente falso y igualmente hay que desmentirlo y criticarlo. Porque pues lo cierto es que la inversión forzosa existe en el país hace muchos años. De hecho, en los 80 y los 90 fue tal vez una de las medidas del sector financiero más activas. Dados sus malos resultados, se fueron apagando y hoy en día solamente existen, eso vale la pena destacarlo, no es algo nuevo, ya existen las inversiones forzosas, en particular para el sector agropecuario a partir de los TDA. ¿Cuál es la virtud y la desventaja de estas inversiones forzosas? Virtud, pues es cierto que llega a segmentos donde usualmente no llega la banca, pero segundo, lo que más nos preocupaba como equipo de investigaciones económicas es que llegaba pronto a proyectos que no son rentables. Y pues si yo fuerzo una inversión a un proyecto que no es rentable, naturalmente lo que sabemos es que eso va a incurrir en pérdidas. De hecho, cuando uno analiza la morosidad y los indicadores de la calidad de la cartera, pues de esas inversiones forzosas que hoy existen, sí se ve que está muy por debajo del promedio y de los segmentos comerciales. ¿Eso por qué nos debería impactar y por qué digamos que desde Colfi sí fuimos muy vocales en rechazar este tipo de medidas? Porque es que esto al final al que impacta no es ni siquiera al sector bancario, no es ni siquiera al gobierno, al que impacta realmente es a todos los ciudadanos de pie que van a querer después, más adelante, acceder a otro tipo de crédito, porque en la medida que el sector financiero, y así como opera el mercado, en la medida que el sector financiero entre a pérdidas con estas operaciones, lo que va a intentar hacer naturalmente es que va a compensar estas pérdidas con una variación en otras carteras, que naturalmente va a incidir negativamente en la colocación de otras carteras. Entonces esto lo que iba a hacer, y por tal nuestra principal preocupación, era encarecer el crédito en el país. Entonces, además teniendo en cuenta un momento de estancamiento, a nosotros sí nos parecía inverosímil y por tanto fuimos bastante críticos que en un momento de estancamiento, donde el crédito esté estancado, donde vemos que lo que se necesita es una reactivación, como propuesta de reactivación se estuviera haciendo una idea que por el contrario va a ir como en contravía a este objetivo, porque nuevamente va a encarecer los demás créditos, y al encarecer los demás créditos pues básicamente la actividad económica iba a dejar de demandar y esto nos iba a generar un impacto negativo en el corto y mediano plazo. No sé, Andrés, si usted quiere complementar, dado que usted es el experto PhD ahora de las inversiones forzosas, cuéntenos qué más vale la pena como votar en este tema tan álgido y tan discutido que nos han preguntado tanto. Teniendo en cuenta que lo acaba de mencionar en relación a asumir el riesgo y evaluarlo correctamente antes del otorgamiento, y es que
a la hora de analizar a los establecimientos de crédito y en general al sistema, si se tiene la preocupación, por ejemplo, o el objetivo de prestarle a segmentos más riesgosos o de invertir en sectores más riesgosos, lo cual es loable y lo cual es necesario, que se tiene que tener en cuenta de dónde salen esos recursos. Entonces, si uno está pensando en invertir en sectores riesgosos, tiene que tener en cuenta quién está soportando esa inversión, y quién está soportando la inversión somos los ahorradores de cuentas de ahorro, CDTs, cuentas corrientes. Entonces no se puede pedir al mismo tiempo asuma más riesgo y preste con menos garantías, por ejemplo, o preste a segmentos más riesgosos, y al mismo tiempo estar pensando que se está protegiendo al depositante de los recursos. Si uno está asumiendo más riesgo, si uno, como si fuera un banco está asumiendo más riesgo, eso implica que se está poniendo en riesgo precisamente a la plata de quien está haciendo el fondeo de los recursos, que somos nosotros. Entonces, por eso es tan importante que sean los bancos, que son expertos en ese estudio de crédito, en la colocación, quienes hagan el análisis y el trabajo de colocar. Total, y bueno, ya desafortunadamente nos está acabando el tiempo. No sé si de pronto en este podcast nos excedimos un poco en lo técnico, pero la verdad es que sí hemos recibido varios comentarios, preguntas de qué era el Pacto por el Crédito. Intentamos con Andrés y también, por supuesto, el tema de la CPM. Intentamos plasmar unas ideas. Yo creo que de cierre me gustaría enfatizar que pues al final esto no es una garantía alguna de que se va a aumentar la oferta de crédito, y muy importante lo que hemos venido destacando desde investigaciones económicas es que pues al final lo que se requiere es que la demanda se active, y eso cómo se logra es una agenda de reactivación muy centrada en los sectores priorizados, en vivienda, en manufactura, el sector agropecuario, economía popular y turismo. Creemos que son sectores adecuados por sus grandes encadenamientos y potencialidad futura, pero además de eso, aunque es una buena intención, sí requiere de medidas adicionales, y vale la pena hacer el llamado de ojalá se active rápidamente una agenda de reactivar estos sectores. Yo recibo con frecuencia algunos de estos sectores y pues todos me preguntan, venga, pero si yo quiero obtener un crédito, ¿ya lo va a obtener? No necesariamente, eso depende de una agenda donde le faciliten los trámites, donde vean, como bien digo, de esos proyectos de inversión rentables en el corto y mediano plazo. Eso por supuesto depende de la certidumbre nacional, que se ven mensajes claros de certidumbre, de seguridad jurídica, de inversión, de confianza inversionista. Y tal vez, Andrés, si usted quiere cerrar con el tema, un poco las tasas de interés que estamos prohibiendo, porque también otra pregunta que nos hacen es, venga, ¿esto implica que las tasas de interés se van a ver afectadas? ¿Cómo cree usted que es la dinámica? Yo sí creo que ahí estamos atentos a las decisiones del Banco de la República, que desde el equipo de investigaciones seguimos contemplando un escenario con reducciones permanentes en las próximas 3 reuniones de este año, entre 50 y 75 puntos básicos, más inclinados a 75 puntos básicos. Pero además de eso, ¿usted qué opinaría? Pues denles un mensaje de pronto a aquellos que están interesados en entender un poco más la dinámica, no solamente por la oferta, sino también por sus tasas de interés. Listo, entonces sobre las tasas de interés tenemos que recordar que los bancos iniciaron su recorte de tasas más en línea con, o más en la medida en que fue cediendo la inflación, y no se esperaron a que comenzaran a bajar las tasas por parte del Banco de la República. O sea, hay un adelanto en disminución de tasas de interés importante por parte de todos los establecimientos de crédito a costa de su margen de intermediación. Entonces, ¿qué pasa o qué va a pasar en adelante? Evidentemente, la disminución de tasas por parte del Banco de la República facilita un poco en la medida en que disminuye la tasa de fondeo promedio, o sea, se bajan las tasas de captación un poco, en la medida en que bajen las tasas del Banco de la República, pero dado que los bancos ya se adelantaron tanto en la disminución de tasas, por un lado, y por otro, dada la difícil situación por la que pasan algunas de las entidades en cuanto a sus resultados, creemos que no necesariamente la totalidad de disminuciones que siguen o al mismo ritmo por lo menos de disminuciones que le siguen por parte del Banco de la República van a trasladarse automáticamente a las tasas de colocación, por lo que estas ya adelantaron su disminución. Entonces, en línea con lo que dije hace un momento en relación a que hay que proteger en todo momento a los depositantes, lo que hace falta, en mi opinión, con respecto a esa reactivación del crédito y de estos nuevos créditos, esos 55 billones, es algún tipo de ayuda vía tasas de interés
en este caso por parte del gobierno. Eso sería lo mejor, que es bajar las tasas de interés, así participaría el gobierno también, los bancos hacen su evaluación de riesgo y serían unas condiciones más favorables para todos. Perfecto, bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos, como siempre muy invitados a oírnos en este podcast, Hablemos de Economía, pero también en todos nuestros diferentes reportes, como siempre indico, estamos en la tarea de entender lo que está pasando en esta coyuntura. Hay muchos temas que pasan en paralelo. Hemos priorizado los que tal vez recibimos con más frecuencia preguntas, pero pues siempre muy abiertos a recibir comentarios y por supuesto pues muy invitados a que nos consulten y nos visiten permanentemente y cualquier comentario que tengan al respecto. A todos, 1.000.000 de gracias. Gracias.